Gracias por quedarse con nosotros. Continuamos en Telenoche. En este sábado, como siempre, tenemos una entrevista central. En este caso se trata de Gustavo Leal, director de Convivencia del Ministerio del Interior. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gustavo? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por venir, aceptar la invitación. Bueno, usted ha estado al frente de lo que se llaman los operativos Mirador. Estas intervenciones muy importantes a nivel policial que, bueno, ya vamos por la número... Y ya... Casi una veintena. Sí, van bordeando la veintena. Bien, y si tuviera que resumir lo que le ha dejado estas intervenciones, algunas me imagino que tienen una planificación muy profunda, cada una de ellas, pero algunas como la primera, el operativo Madre en Los Palomares, me imagino que se prepara con mucho tiempo. ¿Qué le ha dejado todo esto? Bueno, en primer lugar es una decisión del conjunto de los organismos del Estado. Y en particular mi rol es porque desde el Ministerio del Interior a mí me toca coordinar junto con otros organismos las intervenciones. Es por eso que es la explicación de mi presencia en realidad. Yo estoy en esos lugares y coordinando porque parte de mi trabajo es la articulación del Ministerio con la Intendencia, con organismos públicos, a veces con la Fiscalía y también con los vecinos, que son muchas veces los que traen información. ¿Quién elige usted? ¿Quién le pide, Leal, quiero que de esto se encargue usted? Bueno, en primer lugar el ministro y después el presidente de la República. Bien. Cuando se decidió intervenir en el año 2017, porque parecería que esto empezó ayer, pero esto empezó hace 2 años. En diciembre de 2017. Exacto. En diciembre de 2017 fue el primer operativo Mirador, pero ese proceso de investigación había empezado en el mes de septiembre del 2017. Bien. Es decir, que ya lleva bastante tiempo. ¿Qué le parece si vamos a observar el resumen de lo que ha sido el impacto del operativo Mirador? Señor director, vamos a esta placa. Fíjese, allanamientos 550, en esta casi veintena de procedimientos. Detenidos 262, formalizados 207. ¿Puede explicarnos un poquito en resumen lo que significa esto? 550 allanamientos. Estamos hablando de varias intervenciones. ¿Qué significa estas cifras? Creo que esto resume un poco la estrategia que se utiliza en este tipo de intervenciones. En primer lugar, que son intervenciones que tienen una investigación detrás. En segundo lugar, son intervenciones que están basadas en la información estratégica que tiene, por un lado, la Policía Nacional, en segundo lugar la Fiscalía y después la que aportan los vecinos, muchas veces como testigos reservados, lo cual le da una potencia a la información. 550 allanamientos es un volumen importante, pero también demuestra de que no hay una lógica al barrer. Estos operativos no son una racia, donde se lleva gente por las dudas y vemos qué pasa. Pero el otro día, entre por ejemplo, 262 detenidos y 207 formalizados, hay un 79% de personas que fueron detenidas que la justicia digamos, los formalizó y después los condenó por distintos tipos de delitos. Hay delitos en el grueso que tienen que ver con el tema de drogas y de armas en particular, porque en la mayoría de estos allanamientos los ha llevado adelante la Fiscalía de Estupefacientes, que lleva adelante la doctora Ferrero, alguno fue Gómez, otro fue Enrique Rodríguez, que es el primero de los operativos Mirador. Algunos de los procedimientos los llevó adelante él y otros en conjunto. Hubo un caso incluso que el fiscal Jorge Díaz nombró a 3 fiscales para que trabajaran en forma conjunta, que fue el caso del mes de diciembre y los primeros de marzo. Mira, no tengo mucho tiempo y quiero preguntarle muchísima cosa, pero 207 formalizados, esa era la cifra. Sí. ¿Recuerda el porcentaje de personas formalizados para que la gente entienda? A veces decimos formalizados, nos hemos acostumbrado, los periodistas, ustedes los técnicos, a trabajar con eso, pero era en el viejo código los procesados, lo que ahora tienen la condena inmediatamente y en eso se ha mejorado. Pero en lo que refiere a estos 207 formalizados, ¿cuántos de ellos están en prisión? Bueno, eso varía, ¿no? No tengo exactamente el número, pero el nuevo sistema del código permite algunos
debe haber alrededor de un 50 o un 60% que todavía están cumpliendo prisión, otros están en sistema de libertad vigiladas, hay algunos que han ido directamente al sistema de libertad vigilada. ¿Y qué opina de eso? Bueno, que creo que 5 meses yendo a la comisaría una vez por semana, tratando de regularizar una situación que en muchos casos se arrastraban desde hace meses o años, como estar colgados, en otros usurpando una casa y sin embargo no van a prisión, obtienen ese beneficio. Creo que eso es parte de un debate que tiene que dar la sociedad. Yo estoy convencido de que hay que hacer modificaciones importantes en 3 patas. Uno, en el Código del Proceso Penal, otro en la Ley de Libertad Vigilada y el tercero en la Ley de Humanización Carcelaria, que habilita que las personas que están privadas de libertad, estudiando o trabajando, puedan redimir penas. Me parece que ahí hay que hacer modificaciones también dándole más tiempo a los fiscales para investigar. Las 48 horas que hay en algunos países son 72 horas. Eso creo que habilitaría mejores procedimientos. Y claramente, bueno, las libertades vigiladas yo creo que no tienen que ver con el nuevo código porque es una ley que era previa al nuevo código, pero se hace un uso, desde mi punto de vista, abusivo de eso. No es el caso de alguno de estos procedimientos donde bueno, los fiscales con los cuales hemos trabajado nosotros han tenido un rigor importante. Seguramente aquellos que nos están mirando deben decir, bueno, el Leal, que ha sido la cara visible en estos mega operativos, desde el gobierno, también desde actores de la oposición política, todos están de acuerdo en que el nuevo Código del Proceso, bueno, dio garantías en algunos casos, pero en otros no se ajusta a lo que pretenden todos. Entonces, ¿por qué esto que usted me dice, tendríamos que hacerlo, no se hace más rápido? Es una gran pregunta. Yo creo que... Si todos están de acuerdo. Sí, y bueno, tal vez a veces los años electorales no son los mejores momentos para poder concentrarse en la elaboración legislativa. Yo creo que se debería hacer una pausa en el debate electoral, porque gane quien gane las próximas elecciones, va a necesitar que esta reforma se consolide y podamos tener un proceso de investigación en la Fiscalía que sea más contundente. Necesitamos más fiscales. Parte de lo que... ¿Y la plata? Y bueno, pero lo que pasa es que hay que tener prioridades en el país. Y me parece que el sistema de justicia es una prioridad. En otros Usted casos... trabaja para el gobierno donde sale de alguna forma el dinero, o sea, ¿por qué Yo trabajo no hay... para... soy un funcionario público. Entiendo. Y a mí, digamos, en realidad yo siento que trabajo para la sociedad y para los funcionarios públicos tienen que tener, creo que esa actitud. Lo que estoy diciendo es de que el sistema de justicia es un pilar de la sociedad y si bien es cierto que en una sociedad siempre los recursos son escasos, a la hora de decidir me parece que esto debería ser prioridad. Es evidente que la Fiscalía necesita más recursos, se necesitan más fiscales para poder investigar, se necesita más infraestructura en la Fiscalía en particular y se necesita mejorar parte del código porque lo votaron todos los partidos, todos lo hicieron con la mejor voluntad. Fue un consenso, lo cual es importante en el país. Entonces, si lo votaron todos y había voluntad de que esto fuera algo mejor, me parece que cuando hay problemas que se suceden, lo que hay que hacer es bueno, poner marcha atrás y decir esto hay que arreglarlo, sin querer cobrarse cuentas entre nadie, porque en realidad todos levantaron la mano y nadie imaginó que alguna de las cosas que pasaron estuvieran pasando ahora. Pero yo creo que hay que mirar hacia adelante, porque el código tiene a favor una cantidad de cosas. Por ejemplo, el rol importante de la voz de la víctima, la posibilidad de que haya testigos protegidos. Gran parte de estos procedimientos se hacen porque existe esa figura, si no, no se hubiera podido hacer. Y por lo tanto, también el hecho de que haya una condena y que la gente que va a prisión ya tenga una condena, es un tema importante. Por otro lado, creo que hay que ser riguroso en la aplicación de las normas y cuando la justicia falla también lo que hace es pedagogía hacia afuera, es decir, da señales de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ya vamos a preguntarle por algunos fallos polémicos de la justicia y de algunas recomendaciones fiscales, pero quiero mostrarle el mapa caliente de lo que ha significado en Montevideo, por ejemplo, el operativo Mirador. Acá, en todos estos lugares que muestra el mapa, se ha activado por parte de la policía
y los distintos organismos del Estado que trabajaron en conjunto. Sin dudas, el operativo Madre, el que se planificó seguramente con más tiempo, en el barrio Casaballe, que siguen los operativos allí en esa zona, fue el más impactante por la cantidad de personas que terminaron condenadas y por lo que se desbarató allí, una banda de narcotraficantes que operaba en la zona. Sí, sí, ese fue el primero. Eso llevó bastante trabajo, fue a principios de diciembre del 2017. Lo voy a interrumpir. Vamos a la siguiente placa, señor director, que justamente resume lo que se hizo allí en Los Palomares, que muestra justamente el número en cifras, lo que pasó allí en ese lugar. Me decía Leal. No, que fue el primero de esas intervenciones fue en diciembre del 2017 y después durante el 2018 se hicieron un conjunto de 7 operativos más. Quiere decir de que en total, en esta zona, en la unidad Misiones, hubo 8 intervenciones, porque lo importante en esto, y es como los fiscales también han decidido investigar, es que haya una sistematicidad y se vuelva a determinados lugares, porque muchas veces una intervención de este tipo genera un conjunto de información. A veces se dice, allanaron un lugar y no hay detenidos. Y bueno, pero a veces se confiscan celulares, como ha sucedido ahí. Se han confiscado computadoras que tienen información o se han confiscado otro tipo de cosas. Por ejemplo, en algunos de estos allanamientos había gente que no tenía droga en el lugar, pero tenía un cuaderno donde anotaba a quién le compraba, qué es lo que vendía, y posteriormente se siguió investigando y se logró detener a las personas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ser sistemático. Por ahí se ha dicho también, bueno, pero ustedes van, la policía va y después tiene que volver. Pero yo le quiero recordar a la gente que lo importante creo que es estar, porque hay un mandamiento que dice no robarás. Y por haber dicho ese mandamiento hace 2000 años, la gente siguió robando. Lo importante es el mensaje y es que se persiga a las personas que hacen eso. Bueno, 173 allanamientos, sí. 78 detenidos, 56 formalizados. El objetivo de acá, obviamente, era restablecer un orden. Sí. ¿Hace cuántos años no existía en Los Palomares? Y desde que se inició. Los Palomares fueron construidos como viviendas de emergencia en el año 74 por Bordaberry. Y recién en 2017, a fines de 2017, se hizo esta intervención. Y sí, y entonces por eso creo que es importante tener en cuenta que el Estado en su conjunto y la sociedad fueron dejando algunos espacios en la ciudad que se constituyeron en enclaves abandonados y que de nada sirve ahora echarse la culpa de quién fue. Yo soy optimista y miro hacia adelante. No me preocupa meterme en esa discusión de la culpa fue el de atrás o el otro. Bueno, porque pasaron en realidad 3 gobiernos del Frente Amplio también, por eso seguramente hay una autocrítica en ese sentido de que se podía haber hecho antes. Yo lo miro desde una autocrítica desde la sociedad, porque pasaron 7 gobiernos democráticos y la dictadura. Todo eso pasó. Pasaron todos los partidos. Pasó el Partido Colorado, pasó el Partido Nacional, pasó el Frente Amplio. En algunos de estos lugares me parece que no vale mucho la pena echarse la culpa de quién fue que autorizó, por ejemplo, a que la gente no pagara la luz ahí. ¿Y ahora están pagando? Claro, sí, porque todos. Ahí hubo una decisión de un presidente de UTE en su momento que les regaló la luz. Entonces, pero eso es una historia que yo prefiero para los historiadores, porque Uruguay, ahora lo que se está haciendo ahí y en otra de las zonas es restaurar la cultura de la legalidad, que quiere decir que las normas hay que cumplirlas. En el caso de la unidad Misiones, se están colocando contadores de luz y de agua. Nosotros estamos pensando en que para el mes de junio, que es cuando se cumpla un año de cuando se hizo el censo en este lugar, se van a haber colocado y las 540 apartamentos van a tener luz y agua legal, por primera vez en 40 años. ¿Podríamos entrar en horas de la noche a ese lugar, caminar sin ningún problema, hoy por hoy? Y sí. Está más iluminado, hay calles, se están terminando en realidad de colocar las columnas para iluminar los pasajes, hay mucho más seguridad y por lo tanto
hay patrullaje. Entra la policía. Sí, entra la policía, pero no solamente la policía, entran digamos, una ambulancia, que antes también había dificultades. Entonces, lo importante es la actitud de cambio. Creo que eso es lo importante. A mí, en serio, me parece que no le hace bien al país estar mirando permanentemente para atrás. Y echarse la culpa uno a otro. Y echarse la culpa uno a otro porque, a ver, acá pasaron cosas que yo era un niño que ni iba a la escuela cuando inauguraron estas cosas. Bien. Entonces, quiero ir sobre un punto de este operativo Madre en los Palomares, los chingas. Uno de los objetivos también era terminar con lo que usted lo ha mencionado en más de una oportunidad, una familia de narcotraficantes que operaba en la zona, que sacaba a punta de revólver a la gente, usurpando casas y tenía el control en esa zona. ¿Se desmembró totalmente? ¿No queda ningún tentáculo de esa banda? a ver, lo que se pretendía no era eliminar a la familia, se pretendía eliminar la actitud y las acciones delictivas de personas que estaban vinculadas a ese grupo. Son cosas diferentes. Y hasta el día de hoy no han vuelto a llevar adelante ese tipo de actitudes. En realidad porque la mayor parte están en prisión y los que han salido sí. No han reincidido. Usted decía en prisión. Sin embargo, quien apuntan ustedes como líder, cabeza de este grupo, volvió a la calle. Ya le voy a preguntar por eso. Pero, ¿se sigue lo que pasa con los chingas dentro de prisión? ¿El control, si es que ejercen un control en las cárceles y si operan desde allí hacia afuera? La Dirección Nacional de Cárceles tiene una dirección de inteligencia que desarrolla investigaciones y hace seguimientos sobre los reclusos que se consideran peligrosos en todo el sistema penitenciario. Entonces, no es solamente a un grupo determinado, pero existe lo que se llama el servicio de la DIAP, que es el que trabaja y elabora informes y hace seguimiento sobre esas cosas. Le voy a mostrar algo, a ver si después de que esto incluso hasta se hizo viral, tal vez lo recuerda, sí, se tomó alguna acción. Vamos a ver la amenaza que ejercieron los chingas desde prisión a un joven delincuente que había ingresado hace poco a la cárcel. Buenas noches, recién llegué a Concar. Estoy lavando la ropa para los porongas de la 3, para Brian y... ¿Brian qué? Brian de los chingas. De los chingas. ¿Y cuál era el otro? Brian de Casabó. Brian de Casabó. Ya saben, para lo que quieran estoy acá. Ya lavé toda esta ropa. Y acá soy la reina del arroz con pollo. Y que te hacemos hacer eso porque mataste a tu madre. Y me hacen hacer esto porque maté a mi madre. ¿Y cómo la mataste? Explica cómo la mataste. Y la maté. No, eso no. No, eso no. Palomar y Casabó presente. Palomar y Casabó presente. Yo lavo ropa para ellos. ¿No? Yo lavo ropa para ellos. Ya saben. Ya saben. Un besito para todos. Un besito para todos. ¿Qué le parece? Sí, bueno, este es un video que ya tiene, creo que 5 o 6 meses. ¿Qué pasó con ese chico después de esto? ¿Lo separaron? Bueno, 2 o 3 cosas sobre eso. Sí. Ese video tiene 5 o 6 meses, lo divulgaron ellos mismos. ¿Y cómo hicieron para grabar y divulgarlo dentro de la cárcel? Bueno, porque en algún caso, en este caso es evidente, tenían acceso a celulares. ¿Y cómo llega un celular a la cárcel? ¿Cómo es que también traspasan el video, si hay inhibidores de señal? Bueno, en algunos centros carcelarios no hay inhibidores. ¿En Concar? Sí. En algún área del Concar hay inhibidores, en otra área no. En este caso lo que se hizo, bueno, se hizo una investigación, era muy evidente quién era la persona, porque aparte mismo se autonombraban. A la persona que era agredida se la sacó de ese módulo, se la trasladó, y a esta persona junto al otro, que si bien no aparece en el video, pero sí aparece nombrado, se le inició una investigación penal y se lo formalizó por amenaza. Quiere decir que se le sumó a la causa que ya tenía una pena por amenaza y en un caso también fue por extorsión. ¿Los chingas siguen operando? Es decir, que no pasó desapercibido este tema. ¿Los chingas siguen operando desde la cárcel? No, si siguieran operando tendría que haber, digamos, acciones en las calles o en los lugares donde ellos estuvieron, de extorsión, etcétera, que no la hay. Bien.
Usted en más de una ocasión, como decíamos, hablaba de una mujer, la madre y bueno, familiar de muchas de estas personas que fueron condenadas, algunas que siguen en prisión, otras que ya recuperaron su libertad, ella misma de hecho recupera la libertad. Y dio algunos datos. Quiero compartir con usted una nota que hicimos hace muy pocos días. Vamos, señor director. Ella entregó información y de alguna manera favoreció de que parte de su familia fuera presa, con lo cual la Fiscalía entendió que esa colaboración le permitía cumplir su pena en domicilio, es decir, con arresto domiciliario. Estando en arresto domiciliario y habiendo sido beneficiada por esa situación en la cual delató a parte de su familia, se le comprobó el delito de usurpación y esos otros delitos, por lo tanto, ahí sí estuvo en prisión y ahora ha salido. Bueno, la situación es esa desde el punto de vista legal. Es raro que durante una entrevista con alguien le pongamos un fragmento de una nota que hicimos hace unos días, pero... Es como volver al pasado. Sí, exactamente, pero ¿sabe por qué le digo? Usted allí dice que esta persona delató a sus propios familiares. Ahí se está revelando información que en realidad es más confidencial. Yo sé que se ha manejado mucho públicamente esto, pero ¿puede tener algún tipo de consecuencias decirlo públicamente a una mujer que delató a sus propios familiares sabiendo de la familia que es? Esa información es pública y la propia Fiscalía lo maneja. Lo ha manejado públicamente en algún otro momento. Yo por eso lo dije, así que... Leal, hoy cuando llegó al canal, ¿llegó solo, acompañado, tiene custodia? Yo sobre los temas de mi vida privada no hablo en público. Le pregunto por algunas cosas que han pasado en los últimos días y evidentemente usted es una cara visible de algunas situaciones que obviamente, como con los Chinga, ha generado un enfrentamiento. Para ellos, seguramente usted es como el enemigo público, número uno. No. Independientemente que detrás de usted hay muchísima gente trabajando, pero, digo, no es así, ¿no? No es así. Y no me gusta además que se maneje públicamente porque es como abonar esa idea. Yo no soy el enemigo de nadie, soy un funcionario que hace su trabajo. Bien, vamos a otros temas. Quiero mostrarle la siguiente animación que tiene que ver con un delito, un crimen que todavía sigue impune. Dylan, ¿recuerda este chico? Sí, cómo no. De 8 años? Y se ha manejado que Dylan pertenecía a una familia que de alguna forma está enfrentada a otras. Y usted ha trabajado muchísimo en lo que refiere a estas investigaciones, con mucho aporte, no solamente desde ahora, desde la dirección de convivencia, sino que conoce muchísimo. Quiero que usted me explique un poquito de qué se trata. Vamos a la siguiente placa, señor director. Este homicidio que fue hace algunos meses en Coronel Raíz y Santos, todavía no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Dylan pertenece a una familia que se denomina Los Delfinos, ¿es así? Sí. Bien. ¿Quiénes son los Delfinos? Bueno, mire, sobre este tema, esta es una investigación que está llevando adelante el fiscal Juan Gómez. Es un caso que está abierto. Ahí el hecho concreto es que hay un niño de 8 años que murió a partir de un balazo en la cabeza. Las circunstancias de cómo sucedió ese hecho están siendo igual no le pregunto por el hecho, investigadas. Le preguntaba por ahí por la familia. Están siendo investigadas porque, bueno, hay una investigación que aún no terminó y le digo, ese caso, como lo tiene el fiscal Gómez y cuando hay una investigación así, no se puede relevar demasiado. Así podemos perjudicar. Datos. Los Delfinos. Pero lo conozco bien el caso. Bien, la siguiente placa, señor director. Es una familia numerosa que controla el 40 Semanas Chico. ¿Esto es así de la familia? ¿Han investigado? ¿Tienen esto? ¿Es así? Ahí en esa zona de Montevideo, en la zona norte, hubo un conflicto muy importante entre dos grupos, finales del año 2016, donde, bueno, mataron a una persona que se llamaba el Tato Segade, que era el líder de la banda de Peñarol, de la Barra Brava, y otro grupo quiso tomar un poco el control sobre esa zona. Veamos la siguiente placa. Y esta familia... Que ilustra lo que usted está diciendo. Algunas de las personas tenían que ver con eso, ¿no? Bien. Sí. Bien. Los Delfino y los Algorta, ¿son dos familias asociadas? Estuvieron asociadas en su momento, sí. Lo que pasa que
hay una buena parte de estas personas que están presas hoy y Ajá. algunos están muertos. Bien, o sea, son dos familias que en algún momento operaban juntas, ahora ya no. Lo que estoy diciendo es de que hay personas de esta familia, por Ajá. ejemplo, algunos murieron, otros están en prisión por largo tiempo y el caso de esa otra familia también. Aquí lo que importa es que a veces hay grupos que sobre la base de clanes familiares desarrollan una estrategia de intento de control territorial sobre algunos lugares y no solamente son la familia, o a veces hay integrantes de la familia que no tienen nada que ver, Claro. y solamente llevan el apellido. Entonces, identificarlos a veces como Claro, la familia claro, no se trata de estigmatizar a ni todos de los agregarle una integrantes. carga. Hay Claro, pero- algunos integrantes de esa familia, pero que después a veces involucran a terceras personas. El otro día, hablando, recuerdo tienen que ver. de la intervención de que hicieron en el CH84, una de las personas Sosa de apellido, que es de la familia de los Chinga, en realidad se sentía así, como diciendo Sosa era un delincuente y en realidad que no lo era, se acercó, nos dijo su historia y bueno, obviamente podemos creerle o no, pero que decía como que de alguna forma se sentía que se lo han involucrado a todos los familiares de los Sosa en esta situación. Quiero la siguiente placa, señor director. Familiares de narcos que controlan el 40 semanas y eran dirigida por, como usted lo decía hoy, Gerardo Lalo Algorta, muerto en 2017. Y la siguiente placa tiene que ver con quienes estaban enfrentados ellos. Y allí está, los Delfino, los Algorta, enfrentados con los Segade. Y de acuerdo a la información que se ha manejado por parte de la policía, la siguiente placa define y resume todo lo que ha pasado producto de ese enfrentamiento entre algunos integrantes de esa familia. La banda, los Segade, fue dirigida por Tato Segade, ex jefe de la Barra de Peñarol, como usted decía, asesinado en 2015, por Robert Algorta. Y veamos, señor director, la próxima placa allí. 58 víctimas, 33 muertos, 25 heridos de bala. Con todo este enfrentamiento y un daño colateral importante, Dylan podría, todavía no se ha cerrado, podría haber sido, lamentablemente, de ese cruce, de ese enfrentamiento, una víctima de todo eso. ¿Eso se terminó? ¿Ya es parte del pasado de lo que usted decía? ¿O todavía continúa esas situaciones de enfrentamiento entre familias y que pueden morir incluso personas inocentes como Dylan, que nada tiene que ver con todo esto? Bueno, lamentablemente terminó para muchas de las personas que participaron, porque terminaron muertos y algunos terminaron heridos gravemente, incapacitados de por vida. De hecho, para que se tenga en cuenta que en los homicidios, el 60% de los homicidios aproximadamente tienen que ver con conflicto entre criminales, es decir, en situaciones en las cuales hay un conflicto detrás, que no es solamente un ajuste de cuenta. Está mal dicho el tema del ajuste de cuenta, porque el ajuste de cuenta es cuando alguien le debe a alguien, algo a alguien y otro va y se lo quiere cobrar. Lo que pasa es que esa dinámica del uso de la violencia de esta manera se ha instalado en la sociedad y ahora se dirimen conflictos que a veces poco tienen que ver con la cuestión criminal, a veces sí, a balazos y casi sin mediar palabra. Entonces, bueno, realmente esta es una historia lamentable por el impacto que ha tenido en todas esas víctimas. Bien. Bueno, realmente es tremendo ver esa placa, ¿no? Impacta muchísimo. Ojalá se pueda llegar a la raíz de todo este asunto y saber en definitiva qué pasó con este chiquito de 8 años. Quiero invitarlo a revivir, al menos en imágenes, algo que le pasó el otro día. Estábamos presentes en la intervención del CH84. Allí estos apartamentos, estos edificios que están frente a lo que es justamente el 40 semana. No la pasó bien ahí, cuando después de que tuvo la audiencia judicial, no sé si lo esperaba, si no, pero no lo recibieron de la mejor forma. Vamos a verlo, señor director, mientras hablamos con Leal del asunto. ¿Qué pasó ese día? Lo que pasó es que las personas que eran procesadas, fueron procesadas por usurpación, es decir, los delincuentes, hicieron una escena de protesta reclamando que el Estado les entregara casas.
y como estaban los medios de comunicación, quisieron aprovechar eso para hacerlo visible. Y por suerte estaban los medios de comunicación porque mostraron todo lo que pasó. Señor director, no eran todos los vecinos, se puede ver, eran 6, 7 personas, de las cuales están, el día anterior, usted estuvo en el juzgado, habían estado en el juzgado, bien. Estamos pero escuchando sentadas frente al juez. y estamos viendo allí lo que le pasó. Decirle a los patrulleros que deposite ahora de custodia acá en el barrio, que no le falten el respeto a los niños y a las mujeres, ¿sabés? Usted tiene su casa. Que no le falten el respeto. A mí de pesado no me va a No, hablar. de pesado, y vos de pesado tampoco a mí, viejo cobarde, porque vos sos un cobarde. Eso es lo que ¿Tuvo sos. que ir Le ese faltás día el respeto a Leal? la ¿Podía mujer. haberlo evitado? ¿Cómo es? Porque sabía que algunas familias estaban enojadas, me imagino, porque Sí. lo sacan de la vivienda donde estaban. Bueno, independientemente de la acción delictiva que hayan hecho, ¿no? Pero, ¿se Ahí podía hay- haber evitado? Se podría haber evitado si estas personas hubieran tomado una actitud distinta. Ajá. Porque estas personas que están ahí, son las personas que estaban procesadas por usurpación. Ahí no había ningún vecino reclamando por nadie. Estas personas habían firmado el día anterior en el juzgado que tenían que entregar la casa a las 5 de la tarde. ¿No cree en ninguna de las historias de la gente? O sea, porque... Bueno, no es que me toque creer a mí, Ajá. es que en el juzgado, frente al juez y a la fiscalía, dijeron otra cosa y firmaron su responsabilidad. La firmaron, hicieron un acuerdo con la justicia. Yo creo en la justicia, me parece que tenemos que tomar las cosas en serio. Lo que pasa es que hay gente que dice una cosa en la justicia para poder tener una pena más suave y después hace un escándalo de este tipo tratando de presentarse como una víctima. Va a Pero las presentar mismas acción. personas, son las mismas personas que la justicia las obligó. Yo quiero que todo el mundo lo tenga claro porque no son los vecinos de Casaballe, no es verdad. Los vecinos de Casaballe están conformes con ese tipo de cosas porque en ese complejo viven 200 familias. Y las familias le pagan a la ANB por estar ahí, obviamente, y pagan sus impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, un grupo de personas irrumpe en el lugar, se hace de una casa y después arman esta especie de parodia, gritándole a un funcionario, tratando de que hubiera represión, porque lo que querían era provocar para que hubiera represión. ¿Los va a denunciar o los denunció? Bueno, ellos están cumpliendo una pena bajo libertad vigilada y por lo tanto el OSLA es el que tiene que tomar las decisiones. O sea, se podría actuar independientemente de una denuncia suya, dice usted. Sí, claro. Me parece que las personas tienen que entender de que cuando la justicia habla es sagrada. Entonces, una actitud de este tipo, ellos estaban ahí libres porque habían firmado frente al juez que entregaban la casa. Entregaron la casa y después, frente a las cámaras, como estaban ustedes, quisieron hacer esa especie de puesta en escena como que había gente que estaba en contra de lo que había pasado y volvieron a ponerse en el lugar de víctimas cuando, repito, yo les puedo mostrar uno por uno, sé los nombres además de las personas y además usted estaba el día en el juzgado, o sea que lo que yo estoy diciendo usted lo puede corroborar porque usted vio a esas personas sentadas cuando las trajeron esposadas. Ellos decían, por ahí, algunos de ellos, que firmaron para no ir a la cárcel, pero que en realidad querían comprobar y en algunos casos hasta no podían esas historias. Leal, estamos terminando. Pero una cosa, cuando Sí. usted le hizo una entrevista muy interesante a una de esas personas, Sí. Le pidió que le mostrara dónde contador. estaba el contador y Y no lo no pudo- encontraba. no pudo mostrarlo. Entonces, si frente a la justicia las personas fueron denunciadas por el Estado, por la ANB, con todas las garantías, fueron detenidos, los asistió un abogado, hablaron con el fiscal y hablaron con el juez. El juez le preguntó 3 veces, ¿usted está consciente de lo que firmó? ¿Está de acuerdo con lo que firmó? Mire que puede ir a un juicio si usted cree que es inocente. No, yo acepto estos cargos. Y después hicieron esto. Bueno, Leal, lo ha dicho en más de una oportunidad al principio de la nota, que algunas señales por parte de la justicia en los últimos tiempos a través del nuevo Código del Proceso quizás no son las más felices. ¿Tiene claro el tema del caso de las tortas fritas, de las 100 tortas fritas en Canelones? Sí, Está. lo tengo claro. Vamos a escuchar la historia para recordarle la explicación y le quiero al final un breve comentario sobre esto. Vamos a escuchar a recordar la historia.
Un hombre de 63 años de edad que posee un puesto de tortas fritas en la ciudad de San Ramón deberá hacer 100 tortas fritas, tal cual lo acordado por Fiscalía y aceptado por el juez Humberto Berry. El hombre había comprado una desmalezadora que había sido robada por un joven de 18 años de edad. La fiscal Alicia Schiapacase explicó que se aplicó una vía alternativa al proceso penal, que es la suspensión condicional del proceso, que no sustituye una pena de prisión. En realidad, este señor lo que quería fundamentalmente, o era su mayor interés, era responderle o retribuirle a la sociedad su error. En ese sentido, él propuso hacer lo que sabe hacer en este momento, que es elaborar tortas fritas. Si el hombre hubiera tenido un vivero, bueno, lo que hubieran quizás haber ofrecido, donado 100 plantas para una escuela, para un merendero, para una institución X, ¿verdad? Bueno, la explicación de la fiscal. Uno se queda pensando en los ejemplos que dio y en otros, ¿no? Otras personas que pueden hacer otras actividades, qué es lo que harían en caso de estar en una situación así. ¿Le pareció convincente? No, no me parece convincente y comparto la opinión que dio el fiscal Jorge Díaz sobre esto, que habló y dijo que le parecía que había sido una mala decisión. Yo comparto eso. Bien. Antes del final, sé que también está trabajando, o de alguna forma en paralelo, con la acción que se está llevando a cabo para salvaguardar, para darle contención a los cubanos que fueron de alguna forma encontrados trabajando de forma deplorable en Canelón Chico. ¿Cómo están estas personas? ¿Podemos decir eso por lo menos? ¿Sabe usted, tiene conocimiento? Mire, esa es una investigación que la tiene a cargo la Fiscalía. Ayer hubo una serie de acciones que la Fiscalía tomó y mientras no haya decisiones, es un caso bastante complejo. Pero están bien las personas, ya fueron encontradas todas, por lo menos eso que no creo que entorpezca la investigación. Digo, ¿tiene conocimiento? Se está relevando la información sobre el estado de esa situación. Bien. Hay muchos que se pueden preguntar, bueno, cuando termine esta administración, ¿qué va a pasar con Gustavo Leal? ¿Le gustaría tener un cargo público, Leal? Por ejemplo, ministro del Interior, si se lo propusiera. ¿Usted es el presidente ahora? No, pero le digo, si lo proponen, por ejemplo, ¿aceptaría un desafío así? Yo creo que no hay que marearse con las luces del estadio, como dice la canción de Jaime Ross. Nosotros en Uruguay a veces tenemos la tendencia de los jugadores de fútbol o de los padres de los chiquilines que van a la canchita del baby fútbol, que ya ven en ese niño que está jugando y que capaz que mueve bien la pelota a los 11 años, el pase a Europa y que van a ser las estrellas. Y esas carreras maratónicas y meteóricas a veces terminan mal. Entonces, yo no me mareo con las luces del estadio ni con la circunstancia puntual de tener que haber coordinado una cantidad de acciones por decisiones tanto del Ministerio como de la Presidencia y tener un rol que puede ser un poco más público. Pero me parece que hay que acostumbrarse a hacer lo que hay que hacer y no creo que el servicio público sea una carrera para llegar a algún lugar, honestamente. No me gusta esa idea del jugador de fútbol, ¿no? Hace un par de goles en la sub-17 o en la sub-15. Pero no le ha llegado una propuesta tampoco de ese tipo ante una próxima administración del Frente Amplio. ¿Y si fuera una administración de un partido nacional o partido colorado y le proponen seguir trabajando? Me consta que ha recibido algunos llamados para felicitarlo por el trabajo o ha tenido algunos intercambios con incluso algunos precandidatos de los partidos tradicionales. Si gana el Partido Nacional o el Partido Colorado en las próximas elecciones, eventualmente estoy diciendo, y lo invitan a seguir trabajando en el Ministerio del Interior, ¿aceptaría? Mire, creo que no es bueno estar haciendo como futurología de lo que uno va a hacer. Le pregunto si podría trabajar con un partido de la oposición, haciendo el trabajo que hoy seguramente le gusta hacer. No sé, habría que verlo. Yo hoy estoy concentrado en lo que estamos haciendo. Hay un proceso electoral por delante. Las políticas de seguridad me parece que se han discutido de una manera un poquito de forma atropellada en el país y se han propuesto cosas insólitas de todo tipo. Entonces,
no me quiero meter ni siquiera en imaginar esa circunstancia y quiero concentrarme y que en todo caso la institucionalidad del país se pueda concentrar en resolver problemas. Y no, honestamente me pone un poco incómodo la situación de las cuestiones personales. Muchísimas gracias, Leal. De Gracias verdad, por una entrevista en vivo, porque obviamente hay muchas preguntas que lo pueden poner incómodo y las ha tratado de contestar todas como siempre. Muchísimas gracias por haber aceptado venir. Muy bien, gracias a ustedes. Señores, tenemos que hacer una pausa. Hay más información deportiva en Telenoche. Ya está pronto Eduardo Piñón para contarnos absolutamente acerca de lo que ha pasado en Europa, por ejemplo. Ya venimos.